Bueno, hola Ruama, hola David y quienes se vayan sumando. Quisimos hacerlo en Facebook Live, pero mis habilidades tecnológicas no me ayudaron. Lo voy a tener que aprender a hacer después, pero me gustó mucho Ruama, eh, como que nos fuimos convocando solitas y y me dio mucho gusto que quisieras platicar con nosotros sobre el tema, porque, bueno, a mí me impactó. Estamos hablando sobre, o queremos hablar o platicar un poco sobre una película que se llama Ellas Hablan, ¿verdad? Me parece que es una película que salió en 2022 y yo la vi en la plataforma de Amazon hace pues bien poquito tiempo y me quedé pues bastante impactada por ella, eh, por el tema, pero también por todo lo que está alrededor de la película y porque también hace poco, yo creo que tú debes recordar, debes de tener mejor el dato, salió otra película sobre la comunidad menonita y esa creo que sí era de la comunidad en Chihuahua, eh, pero mm, a veces entramos, creo yo, como lectores de una realidad que no conocemos y y pensamos muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú me dijiste, cuando quieras platicamos, y hacemos algo, pues creo que tiene un poco que ver con eso, pero más que lo que yo quiera decir al respecto, pues también un poquito, tú nos convocaste por acá y me gustaría mucho escucharte y saber y platicar, echar chal. Sí, claro que sí. No, pues muchas gracias. Yo creo que también, eh, yo leí el libro de Miriam Toews, que es también como que el antecedente, digamos, en el que se basa la película. A lo mejor en 2020, yo creo en pandemia, me enteré de ese libro por un amigo, Carlos Martínez García. Me dijo, ¿ya leíste este libro? Y yo dije, no, a ver, vamos a ver de qué se trata y todo. Y obviamente, pues sí me impactó, me gustó muchísimo esa lectura porque justamente lo que la autora logra hacer en el libro es como presentar un tema que es tan grotesco como puede llegar a ser el abuso sexual y la violencia sexual en general contra las mujeres, pero de una forma que no revictimiza a las protagonistas o a las víctimas en un sentido, sino que les confiere una voz distinta, una voz que es finalmente como la intención de la autora misma, es una voz Atrás política, de la tele. era que convoca, que invita también como a reaccionar, un reaccionar desde una perspectiva pues de mujeres, que no necesariamente es una perspectiva 100% feminista, pero es una perspectiva de una comunidad de mujeres que fueron víctimas, ¿no? De todas las edades, etcétera. Eso me gustó mucho, como presentar al mismo tiempo el tema tan grotesco, pero la capacidad que pudieran llegar a tener las mujeres de organizarse como su voz política, ¿no? Y después sale la película, que también es como, pues lo visual es, wow, también es como muy impactante, ¿no? Y también me gustó mucho la película como ver los rostros, los espacios, un poquito eh, las acciones, los gestos, ¿no? Eh, bueno, todo lo que contiene una película, los elementos cinematográficos, la fotográfica, como que todo eso también conjuga mucho para dar una idea muy linda sobre esta cuestión, ¿no? Sin embargo, dos cosas como que me quedaron ahí en el tintero y es por supuesto lo que siempre ocurre cuando estamos hablando de comunidades o de grupos que no conocemos o de los cuales
conocemos como cosas muy estereotipadas, como son los menonitas, ¿no? Esta película y el libro se basaron en hechos reales que sucedieron en Bolivia, allá por principios de los años 2000, ¿no? En una comunidad de menonitas étnicos, como estamos tratando un poco los investigadores de diferenciarlos de los menonitas conversos que pertenecen a una iglesia, como podría ser en mi caso, por ejemplo, pues que no tenemos ascendencia ruso-alemana ni canadiense, ¿verdad? Somos conversos. Bueno, entonces, alrededor como más de 100 mujeres fueron, entre mujeres adultas y niñas, adolescentes, ancianas, fueron violadas sistemáticamente por un grupo de aproximadamente 8 hombres que pertenecían a la misma comunidad durante un tiempo hasta que fueron descubiertos, ¿no? Se les llevó a juicio, bueno, se les denunció, las mujeres lo denunciaron con las autoridades de las comunidades, ahorita les platico un poquito más sobre esto. Las autoridades de la comunidad los llevaron ante las autoridades seculares, vamos a decirlo así, o de fuera de la comunidad, y los encerraron, ¿no? Después los juzgaron y les dieron una pena de 15 años, me parece. Eh, un poquito más. Y entonces ese es como el caso, el hecho verídico que ocurrió y que fue, pues obviamente, muy sonado por la magnitud de los casos de violación y de abuso sexual, ¿no? Que ocurren en esas comunidades. Pero pues también, como misma la autora dice, no dudamos que dentro de una comunidad que se ha caracterizado por ser cerrada, este, pues haya, y además enmarcada por las cuestiones religiosas, como las normativas religiosas, ¿no? Pues no dudamos que seguramente estos casos se han repetido, se repiten y se continúan repitiendo, ¿no? Esa fue una de las primeras cosas que me quedó así como de, híjole, se debería como dar un poco más de contexto. Y la otra es también subrayar pues que no todos los menonitas son violadores, ¿no? Así como no todos los menonitas son buenas personas y ay, súper trabajadoras y, ¿no? Honestas, que es como el estereotipo que se tiene sobre los menonitas, pues tampoco todos son violadores, no todos los hombres menonitas son violadores, ¿verdad? Entonces creo que es importante resaltar eso un poco. Sobre la comunidad menonita, fíjense que yo tuve la oportunidad de hacer mi investigación para el doctorado ahí entre 2014 y 2015 y viví un año en una comunidad menonita en Chihuahua, una colonia menonita, se llaman así, ellos las llaman así, en el campo 25, yo estuve viviendo haciendo mi investigación y tuve la oportunidad no solamente de construir los estereotipos con los que todos llegamos cuando hablamos de menonitas, como que son súper buena onda, no se meten con nadie, hacen quesos y no, y andan en caballo, ¿no? La colonia Manitoba o la comunidad menonita en Chihuahua es una colonia sumamente compleja y diversa, porque ya hay muchas corrientes religiosas entre los menonitas ahí mismo, lo cual implica también diferencias morales en cuanto a la perspectiva que se tiene sobre la vida, ¿no? Ya hay apertura para los matrimonios mixtos, que serían como los matrimonios de los menonitas técnicos con los mexicanos, como nos llaman a nosotros los mestizos, ¿no? En algunas de esas corrientes o iglesias que hay entre los menonitas. Ahí en la colonia Manitoba, en Chihuahua, que se encuentra en Ciudad Cuauhtémoc, o sea, ya nada más ves caballos de adorno, ¿no? Porque el campo está sumamente tecnificado, hay mucha inversión, sobre todo agrícola, se dedican también a la cuestión de todos estos como máquinas para el campo, ¿no? Venden, compran, ya aparecieron también los servicios, etcétera. Es una colonia moderna, aunque está dedicada totalmente como a la agricultura, es como la base de su economía y de ahí se derivan las demás, ¿no? Ya hay internet, los jóvenes usan celulares, tienen cuentas de Facebook, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque los menonitas ya no son lo que nosotros pensábamos que eran antes, ¿no? Sin embargo,
sí hay pequeñas comunidades, sobre todo familiares, emparentadas entre sí, porque en la mayoría de los menonitas todavía se siguen casando entre menonitas, ¿no? También hay que deconstruir o desmitificar esta cuestión de que los menonitas se casan con sus primos y con sus hermanos. No, los menonitas no hacen eso, pero sí se casan entre familias menonitas, porque ya son muchos, además. Ahí en la colonia Manitoba hay al menos 30,000 menonitas y algunos dicen que hay más. Entonces ya no es, y nunca fue que se casaran entre hermanos o primos, ¿no? Entonces, sobre todo las comunidades entonces que se salen de la colonia Manitoba, que fue la primera que llegó a México en 1920, son comunidades que rompen de alguna forma con la gran la colonia en general, porque no están de acuerdo con los cambios que se están llevando a cabo. Para ellos es muy importante mantener la configuración de tal como ellos entienden lo étnico, de la misma forma como les fue transmitida por los abuelos, por los padres, ¿no? Y ellos quieren transmitir a sus hijos. Entonces ellos se salen de la comunidad, buscan lugares distintos, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, menonitas en la península de Yucatán, menonitas en Belice, menonitas en Bolivia. Muchos de ellos vienen desde acá, de Chihuahua, ¿no? De hecho, sus colonias se llaman, como se llaman aquí, Nuevo Ideal México, y están en Bolivia, ¿no? Por ejemplo. Este, entonces, estos grupos rompen porque no están de acuerdo con la modernización y ellos quieren seguir llevando el mismo estilo de vida que les fue transmitido, ¿sí? Y por eso son colonias que son cerradas, que no permiten la intervención de afuera, porque hay que entender algo sobre los menonitas, ¿no? Los menonitas puede haber colonias o grupos que son que no tienen las mismas condiciones de vida de sus parientes en Chihuahua, por ejemplo, pero ellos asimismo no se considera, o sea, no están buscando ayuda del gobierno, ¿sí? Los menonitas no llegan como asilados, no llegan como refugiados, no están huyendo de una situación de pobreza o de violencia. Ellos llegan como eh, como aventureros, digamos así. Su empresa es ir a otro lugar, migrar, llevarse sus casas, su cultura, su costumbre, los nombres de sus calles, ¿no? Su religión, etcétera, ¿no? Llegan, se asientan, forman un grupo étnico no nuevo en este lugar donde están, no se mezclan, lo cual es bien interesante porque así aseguran como la continuidad de los rasgos del fenotipo, ¿no? Como del linaje familiar, etcétera. Solamente se cambian de lugar, vamos a decirlo así, y todas sus organizaciones negocian, tienen esa capacidad de negociación a donde llegan. O sea, ellos no llegan pidiendo que les den chance de vivir ahí, o sea, llegan comprando a donde van a llegar. Y por lo tanto, negocian, ¿no? Con las autoridades, diciendo, mira, yo ya llegué, ya compré, soy un propietario privado, ¿no? Y aquí, pues tú te vas a venir a meter, ¿sí? Entonces, no hay tanta intervención externa en ese sentido. Ellos tienen sus propios sistemas educativos, su propio sistema económico, su propio sistema administrativo y su propio sistema judicial en un sentido, porque el ideal de la comunidad menonita es que no haya delitos al interior, porque el énfasis sobre lo moral es muy fuerte, ¿no? Y también sobre las consecuencias de romper, digamos, como reglas establecidas al interior de la comunidad, ¿no? Eh, Sin embargo, pues sí hay muchas cosas que se han quedado como tabús, como en nuestra sociedad occidental también, porque tampoco hay que decir que el abuso sexual ocurre donde en las sociedades básicas, vamos a decirlo así, entre muchas comillas, como los menonitas. No, no, no. O sea, el abuso sexual es una cuestión de poder, ¿no? De una relación desigual de poder, ¿verdad? De personas, sobre todo de adultos, que porque pueden y porque quieren, van y abusan de sus víctimas, ¿no? Entonces, esto ocurre lamentablemente en esta comunidad. Utilizan pues hay un líquido que buscaron que era como una anestesia de tipo veterinario, rocian en las casas, o sea, tienen todo un plan, ¿no? Hacen todo un plan, lo ejecutan, abusan de las mujeres
aprovechando, por supuesto, la religiosidad, ¿no? Porque además es un tema del que no se habla, y entonces la primera respuesta que los hombres ofrecieron y que las madres ofrecieron o que las hermanas ofrecieron a las víctimas era, es que se metió un demonio, ¿no? Es que había, es una cuestión sobrenatural, ¿no? Es una cuestión del pecado, ¿no? Como se puede ver en la película y como se refleja también. Sin embargo, pues no era posible que fueran tantos demonios en tantas distintas mujeres de tantas distintas edades, ¿no? Entonces, hasta que fue sorprendido uno de los violadores y ese delató a sus compañeros. Entonces, así brevemente platico esto. No sé si ustedes quieren comentar otras cosas que llamaron la atención. No sé, Bárbara, Alondra, David, eh, Yo, si quieren comentar algo. Adelante. doctora Roma, disculpe, ¿habrá alguna investigación de mujeres que hayan salido de comunidades y que se hayan implantado, así como menciona la película, perdón? No, lamentablemente eso no es posible, porque la comunidad menonita es una sociedad sumamente patriarcal. El espacio de las mujeres es el espacio doméstico, el espacio de las relaciones entre otras mujeres a nivel doméstico. Incluso todavía en nuestra actualidad, ahí en la colonia Manitoba, que yo les describí como una colonia muy moderna, las mujeres que pertenecen a las iglesias más tradicionales, que son las que se reflejan en el libro y en la película, en su mayoría las más grandes no hablan español. Ya las más jóvenes están aprendiendo a hablar español porque tienen que salir a trabajar y buscar trabajos, donde por el mismo crecimiento económico ya se interactúa con muchos mestizos, ¿no? Entonces ellas son meseras, cajeras, hacen limpieza, cuidan ancianos, etcétera, etcétera, y entonces tienen que aprender a hablar español. Eh, pero las mujeres de las comunidades más cerradas o más aisladas, como las que vemos reflejadas en la película, no hablan español, no conocen el mundo porque el sistema educativo de los menonitas es básicamente catecismo, ¿no? Conocer la doctrina, conocer la Biblia, conocer un poco de historia, aprender a leer en alemán y aprender a sumar, restar y multiplicar, como las cosas más básicas que se les enseña. Pero no hay geografía, obviamente no hay, el mundo es así, nosotros estamos aquí. Por eso en la película era muy interesante o muy significativa que ellos decían, ¿a dónde vamos a ir? En el mapa, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Dónde estamos nosotros? O sea, este papel que juega el maestro, que regresa como a la comunidad y que les empieza a decir, es que aquí hay algo, y le da la brújula y le enseña cómo leer las historias. O sea, eso no lo aprenden a hacer las mujeres, ¿no? Entonces, sería la misma autora Miriam Toews, porque tuve el privilegio de escucharla aquí en una feria del libro en la UNAM, decía, esto es una ficción, pero por supuesto es una ficción eh, como heurística, una ficción que nos animaría en algún momento a que las mujeres no se cansaran, se posicionaran políticamente frente a una realidad patriarcal y entonces tomaran resoluciones. Eso sería increíble, pero lamentablemente eso no ocurre. Gracias. Yo creo que gracias, Ruama, y me gustó mucho la pregunta también de David, ¿no? Para saber si eso existe. Sin embargo, yo creo que la posibilidad de la narrativa y de la ficción es que ofrece posibilidades, ¿no? E imaginaciones. Y yo creo que esa es la gran contribución. La verdad, ya me la pasé llorando en la película Sí, porque pues uno alcanza a ver justo lo que dices, ¿no? El proceso de posicionamiento de las mujeres ante,
ante las opciones que ellas ven, que es eh, callarse, eh, quedarse y luchar o irse, ¿no? Entonces esas eran sus opciones y empieza a dialogar como, me parece como el liderazgo, ¿no? De las mujeres, donde ya hay o hay un liderazgo este, que dialoga o tú no sabrás decir porque también ya leíste el libro, eh, y a mí me deja impresionado ese proceso, ¿no? Donde justamente hay mujeres de todas las edades, donde están interactuando constantemente con su espiritualidad, donde hacen y reflexionan teológicamente sobre eh, su posición teológica, su posición de lo que significa la paz, de lo que significa el perdón, de lo que significa la familia. Eh, yo creo que para mí la parte más como más tremenda fue escucharlas cantar, ¿no? Sí, Eh, y, y cantar esos cantos que uno conoce y que desde un posicionamiento tal vez también este, feminista, eh, esto es que estoy escuchando una alarma muy fea. Permítanme. Es de tramo, mi amor. Sí, ya. Desde un posicionamiento tal vez feminista, uno a veces hace crítica, ¿no? A los cantos, a los himnos, a esto de hablar de Dios como Señor, de, pero dentro de la parte de lo espiritual, eh, siempre me ha parecido muy duro y muy peligroso querer quitar a las personas la relación que tienen con sus cantos, con sus himnos, porque sostienen su realidad y sostienen su fe y sostienen sus acciones, ¿no? sí, Y para mí eso fue profundamente fuerte, eh, porque no es una cosa simplemente, lo voy a poner así como de algún tipo de fundamentalismo ideológico de decir, quita esto y pon esto, porque son procesos y porque ese lindo sueño que plantea el autor y que plantea la película también, pues es eso, ¿no? Las mujeres que se organizan y que caminan hacia una utopía maravillosa, donde uno puede ver incluso imágenes bíblicas, ¿no? El éxodo de las mujeres, la sí, salida de las mujeres, o sea, eso es increíble, como un acto de responsabilidad, como un acto de rebeldía y de resistencia ante algo que no solamente no pueden sostener, sino que les están pidiendo, ustedes tienen que perdonar a estos. Y esa sí, también, o sea, eso para mí es sumamente indignante, ¿no? Esa petición de perdón que también es un discurso repetido, como dices tú, en muchas comunidades, no solamente en alguna comunidad, ¿no? Ese perdón ante el abuso sexual en espacios religiosos donde se ejerce el poder y donde se revictimiza a las mujeres a través de ese perdón. así es. Sí, no, no, no. No, fíjate que yo comparto contigo el llanto. O sea, yo cuando leí el libro estaba llorando, pero cuando vi la película estaba llorando. Pero lo que me conmovía era justo esto, ¿no? O sea, identificarme con otras mujeres en otros contextos,
a través de una película, ¿no? Pero sobre un tema que todas vivimos en esta sociedad machista, ¿no? En la que lamentablemente estamos, que es la violencia sexual. Y sentir, ¿no? La ira, sentir las restricciones, las limitantes, la necesidad de autogestionar las emociones, la desesperación, a lo mejor la impotencia, ¿sí? O sea, es una cosa que sí te identifica y que sí, pues, te arranca las lágrimas, ¿no? Y al mismo tiempo vas construyendo con ellas. Yo creo la película, si tienen la oportunidad de leer el libro, háganlo, es hermosísimo la forma en cómo está escrito. La película es buenísima también, porque vas construyendo justamente algo que a mí me llamó mucho la atención de la película y que tiene que ver justamente con esta espiritualidad que tú mencionas y con una espiritualidad de las mujeres que también hay que visibilizar, es que nos ocurrió algo, nos identificamos como víctimas y nos unimos para hablar. Nos reunimos a hablar. Y en esa reunión de hablar comienzan a surgir ideas. Y escuchamos a todas, a las niñas, a las viejitas, a la ira, porque hay un personaje que reacciona con mucho enojo, ¿no? La ira la escuchamos, estamos ahí, la contenemos, no la corremos, ¿no? A la sabiduría, las más ancianas, ¿no? Y entre todas vamos construyendo y nos dejamos guiar unas por otras. Creo que es esa espiritualidad femenina. Y estoy leyendo ahorita un libro que se llama Claves para la autoestima de la mujer. Claves feministas para la autoestima de las mujeres, donde justamente se recoge una frase que me encantó. O sea, una clave de para la autoestima desde la perspectiva feminista de las mujeres es que la mujer sea capaz de verse a sí misma en lo individual, a sí misma, dónde estoy en mi contexto, qué soy, quién soy, pero también a otras, el yo, ellas, ¿sí? Que al final construye un nosotras. Finalmente es lo que potencia la posibilidad del éxodo de las mujeres. Porque a diferencia del éxodo de los hombres, ¿no? Hay un personaje, o sea, la divinidad que se comunica con un hombre que desata todo un proceso y no estoy minimizando. Pero en este éxodo de las mujeres, ¿sí? Hay un grupo de mujeres que habla desde su experiencia compartida, se escuchan, ¿verdad? Y deciden lo que van a hacer, ¿sí? Mientras yo creo que Dios acompaña, porque Dios respeta también el proceso de las vidas. O sea, me encanta, me quiebra, incluso sí, justamente la posibilidad de la reflexión, de la deconstrucción teológica de un Dios macho, ¿no? O escrito por los hombres, a un Dios desde esta cuestión de la espiritualidad femenina, que la autora es feminista, pero ella decía, yo me basé en las mujeres que yo conocí, mujeres de mi familia, mujeres víctimas de la comunidad donde me expulsaron porque ella era menonita de una comunidad así cerrada, tradicional o conservadora, como ellos mismos se nombran, ¿verdad? Y me expulsaron. Y yo me basé, o sea, todas las mujeres que aparecen ahí, las protagonistas, son gente que yo conocí. Entonces, esto es interesante también porque es una feminista no haciendo hablar a otras mujeres desde la perspectiva feminista, pero jugando con esta posibilidad, esta potencia, ay, tiene la piel bien chinita, ¿no? Que hay cuando las mujeres nos sentamos a hablar. Me encanta eso. Gracias, Roma. Bárbara, Alondra, David, no sé si quieran compartir algo, les invito. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Yo creo que lo que dices es bien fuerte, ¿no? La potencia cuando las mujeres nos sentamos a hablar y ese sentir eh, cuando nos acompañamos unas a otras. Alondra. Sí, pues sí, está fuerte, está fuerte. Lo toman de, mm,
es artístico cómo lo llevan a cabo, porque una de las películas que habla un poco de ello, claro, me refiero al acto, es no me acuerdo el nombre, pero no la pude ni ver, o sea, no pude verla, porque esta sí, pero me refiero a la otra. Me gustó más cómo abordaron el tema porque es algo rudo. Em, Estamos en pleno siglo XXI con tecnología y no sé cuánta cosa y es increíble que pasen estas cosas donde se segregan. He tenido experiencias cercanas de ver este tipo de cultura, porque es una cultura. Es que sí, cómo juzgar si es parte de su ser. O sea, ellos no sé si sepan, no sé si tengan enfermedades psicológicas. mm, o sea, o sea, por eso la problemática de juzgarlos, ¿no? Em, yo estaba muy pequeña y recuerdo que veía ciertas niñas, ¿no? Ciertas niñas y un solo papá, o sea, un solo hombre en toda la familia. Y mi mamá juzgaba a este hombre y le tenía mucho coraje y yo le decía, y ya cuando estuve más grande me platicó, ¿ah? La vi durante mucho tiempo, esta familia. Y cada vez eran más niñas y más niñas y más niñas y más niñas. Y yo decía, bueno, mm, era normal antes, ¿no? Que así fuera la situación familiar, que se tuvieran muchos hijos. Mi mamá por algo le molestaba tanto, entonces en una ocasión la hija más grande tuvo su propia hija, ¿va? Y pues se rumoraba que no era hija de otra persona más que de su papá, ¿va? Y pues al ver otras comunidades resulta ser que eso era hasta común, o sea, no era algo extraño, o sea, el papá era como el patriarca y no iba a haber ningún otro varón, pero no significaba que no hubiera más hijos de esa misma sangre. Es difícil decirlo porque sí se oye muy desagradable, ¿va? Obviamente no era consensuado y cosas así, ¿no? Y mi mamá por eso le molestaba tanto ese tipo de actos. Yo no lo entendía hasta que pues sí fui creciendo y fui entendiendo eso, pero lo que no entendía era ¿por qué continúan ahí? ¿Por qué no se liberan? ¿Por qué no simplemente cuando van a Charcas, porque yo soy de Charcas, San Luis Potosí, y ya serán de las comunidades, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente se van y ya no regresan? No lo entiendo, ¿verdad? Y bueno, no lo entendía, ¿verdad? Porque al ser madre soltera, pues sí entendí varias cosas, ¿no? De esta situación de que, y no solamente es que seas, de cierta manera económicamente dependiente, ¿no? También es cultural, también es, moral, o sea, hay una situación ahí bastante apegada a algo que aunque te haga daño, no puedes dejar, o sea, y cuando ya es insostenible, lo intentas, ¿va? Pero sí es algo complicado. Y esta historia, la verdad es que fue llevada a cabo de manera artística, muy artística. No puedo decir otra cosa porque la pude ver, porque a pesar de todo, te muestra una posibilidad, ¿no? El de sentarse, expresarlo, a pesar de que sea tan vergonzoso, porque curiosamente en este tipo de delitos, porque es un delito, da vergüenza a la víctima, mucha vergüenza. Entonces, el decir pasó, dejé que sucediera. Hace poco también vi otra película con respecto a eso y era una niña, ¿no? Una niña de 15 años que simplemente fue violada, pero no se dio cuenta en ese momento. He platicado con alumnas donde me dicen cosas y ellas ni siquiera se dieron cuenta que fue, incluso por amigas a amigas. O sea, es increíble. Es que nos falta mucha educación sexual, definitivamente a los padres, ¿verdad?
para poder platicar con nuestros hijos. Ujú. Me incluyo, ¿verdad? Entonces sí, me han relatado cosas que digo, ellos no se dan cuenta que fue un abuso, no se dan cuenta, de verdad, incluso creen que, bueno, no sé, tal vez si lo aman, ¿verdad? Como que aman a su victimario o victimaria, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque me da un coraje, pero a la otra persona no se da cuenta y dice, no, es que yo quisiera que estuviera conmigo y tal vez no han llegado al coito o algo así, pero es un abuso porque no sabían de lo que estaban siendo partícipes. Y eso es muy triste, muy triste. Y los padres no lo saben, no lo saben. Y eso lleva a cuadros de ansiedad, otras cosas, ¿verdad? Que, que sí es impotencia de no poder hacer. Pero también, ¿qué tanto hacer? Porque, pues como lo muestra en la película, ¿no? O sea, ellas se preguntan, ¿qué hacemos? O sea, seguimos como si nada. Y eso pasa con las personas que a veces están casadas y que saben de la infidelidad de su esposo y ahí siguen porque se sienten en encrucijada. La verdad es que no hay comparación con ese tipo de situaciones a la película, ¿verdad? Porque la película sí te muestra todo una cultura completamente. Entonces es muy complicado dejarla atrás, volver a empezar de cero y realmente involucra hasta tu sentido espiritual porque tú crees en eso que viviste, ¿no? O sea, que estaba correcto, que no había, cuando te dicen, no es que pasó esto, pero fue, ¿cómo son? Demonios o algo así. Y tú te la crees y hasta incluso rezas por eso, incluso te sientes mal por ello, está muy complicado que tú te arranques. O sea, es que es desbaratarte y volver a empezar, pero literal, de cero, o sea, volverte a construir Sí. de la nada. Sí, yo creo que aquí hay que tener algo, muchas gracias a por tu comentario, hay que tener en cuenta algo que es crucial para entender la violencia sexual. La violencia sexual no tiene nada que ver con el deseo sexual eh, o la calentura, ¿no? Como vulgarmente decimos. La violencia sexual es una cuestión de poder, totalmente, ¿sí? De una relación desigual de poder, donde el victimario ejerce por muchas razones, influencia, autoridad, dinero, ¿no? Por muchas razones, liderazgo, posición, un poder vertical hacia su víctima, ¿no? Estamos hablando incluso también en el matrimonio, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, en el abuso sexual. O sea, la violencia sexual siempre es una cuestión de poder, porque a veces justamente si nos metemos como en estas discusiones sobre la cultura y estas cosas nos perdemos, ¿no? No es lo mismo la poligamia que la violencia sexual. O sea, la poligamia sí es un rollo cultural y bueno, ahí sí cada quien se organiza y, ¿verdad? Pero violencia sexual no es igual que la poligamia. De ahí hay que como desmenuzar otras cositas, ¿no? Yo no creo que las víctimas no se den cuenta de que les está pasando algo malo. Lo que sí te podría decir es que a lo mejor las víctimas no cuentan con las herramientas para expresarlo, porque toda su vida fueron educadas en el silencio, en el tabú, en la vergüenza. Las mujeres en esta sociedad patriarcal también hemos sido como educadas para dudar de nosotras mismas, de las sensaciones de nuestro cuerpo, de lo que nuestro cuerpo nos dice, de nuestras emociones, ¿no? Y además, si tú te das cuenta, y aquí viene otra clave, digamos, ¿no? Para enfrentar esta cuestión de poder que es la violencia sexual. En individual, en el aislamiento, en lo individual, claro, es muy difícil salir. Por eso las mujeres que siguen casadas con hombres violentos que las maltratan y todo, ¿verdad? No salen, no porque no quieran. Están en lo individual es muy difícil. Pero cuando nos juntamos, ¿verdad? Comienza este proceso de empoderamiento, porque la violencia sexual es una cuestión de poder.
Entonces, aquí hay un poder que me está violentando y yo necesito empoderarme para poder hacerle frente en un sentido, ¿no? Obviamente para entrar en conflicto, por supuesto, con ese poder. Y para hacerlo, para enfrentar la violencia sexual, es muy importante que contemos con aliados, que contemos nuestras experiencias, que armemos lugares distintos, lugares seguros desde los cuales podamos hablar sin vergüenza, sin tabús, ¿verdad? Donde ya para entre nosotras no sea un tema complicado hablar del aborto, ¿no? Por ejemplo, también recuerden que hay una charla y un dilema, es decir, vámonos y dejamos a todos los hombres, ¿no? Pero las madres diciendo, pues yo no quiero dejar a mis hijos varones, porque si dejo a mis hijos varones, se van a convertir en los nuevos violadores, ¿no? Entonces, es toda esta cuestión de empoderarse, pero juntas, juntas, porque la sociedad patriarcal occidental, desde la filosofía griega, construye a las personas en lo individual y desde el hombre, ¿sí? En lo individual y desde el hombre. Pero nosotras las mujeres no somos hombres. Nosotras las mujeres necesitamos juntarnos, nos juntamos con otras, nos reconocemos en otras, compartimos nuestras historias y solo desde lo colectivo nosotras logramos soñar nuevos horizontes. Así funcionamos. Por eso yo creo que esta es una clave feminista súper importante del libro y de la película que habría que rescatar y no olvidar, la violencia sexual es una cuestión de abuso de poder, siempre. Bárbara, Sí, a mí lo que más, una de las cosas que más me impresionó de la película, en cierta manera, hasta causa cierta enojo y frustración, es cómo él controla a través también de la ignorancia, porque no sabían leer y al no saber leer, ellas no tienen acceso directo a las escrituras. Entonces, son manipulables en el sentido de que lo que creen es lo que les han dicho, cómo debe ser. Y esa parte del infierno donde decía que no, es que nos vamos a condenar si nos rebelamos, nos vamos a condenar. Y el miedo a la condenación. Y otra vez el control a través del miedo. Esa parte es que saber que no solo en esa cultura, ¿no? Sino en muchas religiones e inclusive pues en las nuestras, el control a través del miedo y el no tener acceso a las escrituras directas porque las escrituras en sí, digo, pueden ser muy liberadoras cuando uno las toca, las escudriña y todo, pero cuando no se tiene acceso a ellas, pues le dicen a uno lo que hay que hacer y el control sobre el miedo es la parte más, que sí es vigente. En muchas iglesias sigue siendo el miedo a la condenación, el miedo al no, a llegar al infierno, el miedo a no llegar al cielo, a no ver a tus parientes y aún eso, todo eso, el control a través del miedo, en lugar de hacer una fe a través del amor, ¿no? Y el compromiso. Esa parte fue la que a mí, en cierta manera, me pegó un poco más, porque sí, sigue siendo muy vigente el control a través del miedo. Sí. Y yo creo que también es algo que nosotros debemos revisar en nosotras mismas, ¿verdad? Porque nosotras a las nuevas generaciones, o incluso entre nosotras mismas, a veces nos relacionamos a través del temor. Eh, y seguimos reproduciendo esos patrones del miedo. Pero me encanta, y Karina lo dijo hace ratito, es súper importante, ellas cantan también, y ellas hablan, y la palabra dice que la fe viene por el oír, no por el leer. Eso es importante también, porque ellas cantan, ellas se escuchan, ellas hablan, ellas recuerdan pasajes. Y aquí es súper importante que son las más grandes, ¿no? Las más ancianas de la comunidad, las que hacen este recordatorio, ¿no? Y las que calman un poco la ansiedad
de las más religiosas que son más jóvenes y se dieron cuenta, ¿no? De las que están como más inseguras un poquito también, y me encanta cómo también ahí hay una apuesta de deconstrucción de arquetipos teológicos, ¿no? Estés donde estés, no necesitas ser un erudito para rescatar como el hilo del evangelio, ¿no? Esto no está bien, punto, y nos vamos, ¿no? No creo que Dios nos vaya a condenar. Sí, es como, no, es como una cosa, justamente es como este éxodo, ¿no? De decir, pues, ya estamos ya vivimos un infierno, creo que también fue una reflexión ahí, ¿no? O sea, nos violaban todas las noches y algunas quedaron embarazadas, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante también que nosotras mismas nos demos cuenta que finalmente la cultura del libro, que nos encanta, ¿verdad? Tiene mucha utilidad, pero la cultura del libro no es la única que existe. Las mujeres somos cultura de cantar, cultura de hablar, cultura de tocarnos, ¿no? De abrazarnos, cultura de darnos de comer, ¿sí? Explico. La cultura del libro no es la única a través de la cual se puede conocer eh, 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 el pensamiento cristiano. Creo que eso también es importante. Y es bonito, pues, ¿no? Que a lo mejor yo digo, yo ya leí el libro, ¿no? Pero qué padre que ya salió la película, porque entonces pudimos ver y conectar también. Ver el rostro de otras mujeres es también muy bonito y muy importante. Adelante, David. Gracias. Doctora Roma, yo tengo unas preguntitas rapiditas. Algo que a mí me hizo llorar profundamente fue que mm, las masculinidades distintas, en el caso del profesor que iba a terminar con su vida, mm, a veces cuando tenemos contacto con grupos de gente que recrea posibilidades como lo hicieron estas mujeres, se coarta cualquier machismo por profundo que parezca o que se tenga, o cualquier pensamiento ideológico de maldad que fue inclusive a lo mejor llevado a cabo bajo un acto cruento contra un infante y que tuvo que ser tratado durante mucho tiempo. A mí me gustó mucho que les hablaban como una edad, ¿verdad? Les decía, de los 12 años para abajo nos los llevamos, o de los 14 a los 15, o sea, ya son potenciales en acto de poder hacernos daño. Y da una respuesta al profesor que me gusta mucho, dice, son potros salvajes, tienen mucha fuerza, están llenos de vitalidad, pero con educación, con acompañamiento, con amor, con dedicación, hay posibilidad de que algo cambie. Mm, eh, Doctora, ¿qué ha escuchado usted del programa de la Universidad Menonita de la Estrategia para la Conciencia del Trauma y la Resiliencia? ¿Cómo es posible que se tengan estas universidades? ¿Cómo le hacen? No sé. Bueno, es que como mencioné al principio, hay muchos tipos de menonitas. Y dentro de la misma comunidad menonita étnica, cuando yo digo lo étnico, estoy hablando de básicamente de los güeros, ¿no? De los que tienen parientes, que pueden rastrear su linaje hasta los Países Bajos, ¿no? Dentro de ellos mismos también ha habido movimientos de ruptura con las iglesias más tradicionales y entonces ellos han encontrado caminos nuevos, eclesiales y de pensamiento, ¿no? Muchos de esos, esa universidad que tú mencionas, algunas, bueno, la que yo conozco más grande está en Paraguay y ellos también son étnicos, pero han hecho como este movimiento un poquito más como hacia la modernización. Ay, no me gusta mucho usar esa palabra, pero no, han cambiado un poco su pensamiento. Y algo que caracteriza a la teología menonita es la cuestión de la construcción de paz. Entonces, frente a todas estas cuestiones que
atentan contra la dignidad pues, de las personas, ¿no? Se han creado a lo largo de la historia programas, ¿no? Que tienen que ver justamente con esto, con reconciliación, con manejo del conflicto, con construcción de paz, con cultura de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es posible que surjan estos proyectos, ¿no? También se reconoce, por ejemplo, no es porque sea mi iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia menonita es una iglesia muy autocrítica. Entonces también se reconoce, por ejemplo, los pecados del pasado en cuanto al racismo, cuando llega la colonización, ¿no? La discriminación, todas estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo porque estamos muy preocupados por no hacerle violencia a nadie. Entonces siempre hay un trabajo constante de revisión y tiene que ver con esto, ¿no? Y algo que yo creo que también la película de alguna forma, porque la autora es menonita, Miriam Toews, ¿no? Que de alguna forma también ahí como que sale, o yo lo puedo leer porque andamos en lo mismo, digamos, es justamente esta idea que hay mucho dentro de la teología menonita, que la violencia no se puede erradicar, la violencia no se corta de raíz, la violencia se tiene que sanar, ¿no? Entonces, justamente la apuesta, bueno, y lo de los 12 años es que a los 12 los niños dejan de ser niños y se integran a la sociedad adulta. No son adultos, pero ya se integran a la sociedad adulta a trabajar, ¿no? Y se bautizan más o menos como a los 16 años, que es después cuando ya se pueden casar, ¿no? Entonces, por eso hay una edad ahí que es el limbo entre los 14, los 15, los 12 a los 16 años. ¿Qué hacemos con estos muchachos? Porque justamente ya son adultos potenciales, pero todavía no son recibidos mediante el bautismo como miembros de la comunidad. Por eso hay este limbo, ajá, que se maneja en la película, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Pero la apuesta es justamente esta que dice el profesor. Son, son potros, ¿no? O sea, sí tienen mucha energía, pero no los descarten. Es decir, no les tengan miedo. Mejor dialoguemos, ¿no? Hagamos este trabajo, ¿no? Y también atendiendo, pues, por supuesto, a la preocupación de las madres. Que eso también es algo bonito en la película, porque tampoco el feminismo niega por completo la maternidad, ¿no? Entonces creo que eso es un guiño muy importante y muy bonito también. Karina. Eh, Fíjate que ahorita con lo que platicas me vinieron como a la mente muchas cosas, porque creo que para las tradiciones protestantes, el pensar en una cultura donde el libro no sea el centro, yo que soy luterana, pues o sea, no, o sea, sola fe, sola gracia, sola escritura, y no hay manera, ¿no? Dentro de la tradición luterana que no esté el texto bíblico y así pues muchas otras eh, tradiciones protestantes, ¿no? Pero pienso también en esto que dice Bárbara, por un lado, no solamente el acceso a la Biblia, sino del control sobre las interpretaciones, ¿no? Porque ya ponemos como mediación la correcta interpretación o no debe ser interpretación porque es palabra de Dios. O sea, toda esta serie de filtros y me gusta mucho lo que propones, ¿no? Como sí está ahí nuestra cultura del libro, pero también está nuestra cultura oral, ¿no? Está la posibilidad de jugar entre el tejer y el destejer y el contar. Algo que me gustó mucho de la película es cuando una de las mujeres mayores decía, quiero contar una historia sobre mis dos yeguas, ¿no? Y entonces contaba una Sí, historia y sí. hablaba del horizonte. Esta cultura de poder contar, de poder escribir la historia a través de la narración y David recordaba a este personaje masculino, ¿no? En donde
en donde hace como tres cosas maravillosas. Uno, escuchar, callar, bueno, hace varias cosas. Escuchar, callar, dejarse interpelar a través del reconocer también a esa mamá, ¿no? Que tuvo y que le posibilitó pensar de manera distinta, asistir a la universidad, etcétera. Eh, pero que escucha, que le piden que tome las actas y que le piden las mujeres tres cosas bien particulares: que tome el acta, que haga una lista y que se quede enseñando a los niños, ¿no? De la comunidad. Para mí fue bellísimo porque él al final les quiere entregar las actas y le dice, no, nosotras sabemos perfectamente, esto es como para testimonio de, ¿no? Esto es para que quede algo escrito de qué fue lo que dijimos. Sí. Sí, yo creo que esa es una parte bien bonita de los hombres aliados, ¿no? De los hombres que acompañan. Es muy lindo porque así hay una parte donde él empieza a decir, oigan, pero lo que tienen que hacer, y las mujeres lo regañan y perdón. Y él dice, ¿no? Perdón. Eso es algo Sí, muy, eso es sí, algo. sí. Y la otra que me gustó mucho, Ruama, fue la lista, ¿no? La lista de lo que necesitamos. Y él empieza a decir, cubos, necesitan caballos, necesitan la cosecha, necesitan esto. Y lo último que dice, lo que necesita la comunidad son a las mujeres, ¿no? Entonces, es como ese reconocimiento también, esa afirmación de que, de que las mujeres somos necesarias entre nosotras, pero también somos necesarias en las comunidades, eh, y y que contribuimos de una manera pues muy importante, ¿no? Y afirmarlo es recordárnoslo porque a veces no es sencillo para nosotras, como dices, nombrarnos, reconocernos. No tenemos los lenguajes a veces suficientes para configurarnos, para decir quiénes somos, para, para muchas cosas. Y pienso también en estas cuestiones que tú comentas sobre el poder y sobre el ejercicio de poder en espacios religiosos que son también repetidos, ¿no? Y que tienen ahí una relación para mí todavía más dolorosamente más mezquina, porque deberían ser lugares seguros para todas y para todos, y no lo estamos logrando, ¿no? Sí, sí, Creo claro. que Tampoco hay que, bueno, es que eso sucede en las sociedades así cerradas, ¿no? Y que ignorantes, donde no hay tantos, no conocen los derechos. Esto sucede en todas partes, ¿no? En todos lados, en cualquier tradición, bajo cualquier contexto, o sea, lamentablemente, lamentablemente, ¿no? Yo le preguntaba hace un tiempo a unos hermanos presbiterianos, ¿por qué ustedes nos lastiman a las mujeres? Porque con esta insistencia en la prohibición de dejarnos participar, nos están lastimando. ¿Sí se dan cuenta de eso? No dejen ustedes que nos lastiman, nos hieren. Y no me supieron que, o sea, nunca lo habían pensado así y no supieron qué decir. Y muchos, lamentablemente, seguimos sin saber qué decir, ¿no? Bárbara, y vamos cerrando, amigos, porque hay que... Es una duda quizás fuera un poco del tema, pero me surgió ahorita. ¿En la comunidad menonita está reconocida la homosexualidad? No, Ok. no que no pase, pero las reglas, digamos,
Hay una cuestión en la comunidad menonita que se llama ay, se me fue el banner, ¿cómo se llama? La excomunión. Y entonces la excomunión no es solamente una cuestión como eclesial, porque hay que entender que en la comunidad menonita hay una religión civil, es decir, no solamente es una religión de apego individual, ¿verdad? Que yo, ay, sí, yo me convertí, sino que es una religión en todo momento, en todo tiempo, estás bajo los términos de la iglesia. No hay un gobierno civil secular como tal de laicos, sino que son los ministros los que gobiernan la comunidad, los pastores, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no dudamos que hay homosexualidad o personas de la comunidad LGBTI dentro de los menonitas, pero reconocerla abiertamente significaría la excomunión. Y la excomunión no es solamente que ya no puedes venir a la iglesia, tu familia te tiene que dejar de hablar, ya nadie te va a comprar, nadie te va a vender, tú, sí, si tienes un trabajo te van a correr, ¿no? Es la muerte social dentro de una comunidad cerrada que te proporciona todo lo que tú necesitas. Por eso los jóvenes menonitas no se van en desbandada, ¿eh? No crean que hay un Cuauhtémoc, se vuelven adolescentes y se van a la ciudad mestiza. No, permanecen en la comunidad porque la comunidad les ofrece todo lo que necesitan de forma segura. Entonces, en ese sentido, este reconocimiento, así como, por ejemplo, lo que las mujeres hicieron, o sea, esta exigencia de perdona, 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 es que si tú no perdonas, las vamos a excomulgar y eso significaría para ellas la muerte social dentro de esa pequeñita comunidad. Entonces, si ya me va a pasar esto, pues mejor me voy, ¿no? Entonces, sí, yo sí conocí a varias personas ahí que eran homosexuales y que la estaban pasando terriblemente mal, ¿no? Bueno, amigos, vamos cerrando porque yo tengo que hacer otras cositas en el transcurso del día, pero muchísimas gracias. Me encanta que hayamos podido tener este espacio y pues bueno, cuando quieran podemos seguir hablando también. Muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo para todos y todas. Roma, de verdad, Gracias. muchas gracias porque nos das mucha luz y de verdad gracias por querer hablar con nosotros de corazón a corazón. Muchas gracias. Gracias a todas. Bendiciones siempre. Abrazo. Bye, bye.